Listo. Bueno, ¿qué vamos a hacer esta primera parte de la clase? Vamos a hacer un repaso del rapidito, o sea, es decir, la unidad, la parte 3 ya la vimos en la clase pasada, pero lo que vamos a hacer es, yo voy a hacer un paneo rápido hasta casi la última parte que nos faltó ver en detalle, y ahí nos vamos a detener un poquito para que saquemos las dudas, y después de la parte 4 vamos a hacer un ejercicio que aplique todo esto que hemos visto hasta esta clase, y que va a ir en el parcial, ¿no? Bien, ¿qué es lo que vimos la clase pasada en la segunda parte de la clase? Vimos toda la parte hicimos el repaso de las expresiones condicionales. ¿Se acuerdan que en Haskell podíamos tomar decisiones lógicas dentro de las funciones a través del if, del case o de las guardas? También empezamos a ver todo lo que era el concepto de expresiones recursivas, que ustedes ya traían el concepto de primer año. Vimos cómo se podía evaluar en este paradigma, siempre teniendo en cuenta que tenemos que evaluar el caso básico y el caso recursivo, ¿sí? Hicimos el ejemplo del factorial, y en todos los casos tratamos de usar el método de funciones de búsqueda de concordancia de patrones a través de dos funciones, la función de corte y la función recursiva, ¿sí? Para que sea más simple, sobre todo cuando el caso recursivo se hace complejo. Entonces, si bien podíamos hacer el factorial, el caso de corte y el caso recursivo con un if, pero dijimos, bueno, hagámoslo en dos funciones con el mismo nombre, y que uno responda a un patrón concreto de valores y el otro a un patrón recursivo. Acá hicimos, bueno, la prueba de cómo se invocaba, empezamos a ver todo el tema de listas, hoy vamos a ver tuplas, pero vamos a terminar con listas, ¿no? Para que no queden dudas. Vimos que las listas eran estructuras de datos que almacenan información siempre del mismo tipo, y están conformadas por la cabeza y la cola, ¿sí? El header y el tail, y a su vez el tail es el resto de la lista, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar a la lista vacía, que es lo que define el fin de la lista. Es por eso que se dice, ¿no?, que las listas son de por sí recursivas. También vimos que podíamos definir las listas como un conjunto de valores encerrado entre corchetes separados por coma, o bien ponerle la sintaxis típica, que es la cabeza, dos puntos, y la cola, que está formada por la lista que sigue, ¿no?, con los elementos que siguen de la lista. Y a su vez, la cola está formada por cabeza y cola, cabeza y cola, hasta llegar a la lista vacía, ¿sí? Dos formas de representar, nosotros siempre usamos la más simple. Acá vimos, bueno, cómo se representaba en memoria, vimos cómo, bueno, las definiciones, algunos ejemplos, algunas funciones útiles para usar, que normalmente pueden usar en el parcial, en el TP, a menos que la consigna del parcial les diga, no, mire, ustedes hagan su propia función. Normalmente se les va a pedir hacer funciones que no sean estas, para que tengan que poner su propia lógica en las funciones. No tiene sentido que le digamos, bueno, hagan la función len, porque ya está hecha, o el elemento de búsqueda. Entonces, la idea es usar alguna de estas para poder aplicar listas. Y también poder usar la parte de recursividad, ¿no?, que si bien nosotros no la evaluamos en la parte práctica, sí en la teórica, ¿no?, pero en la parte práctica no hacemos recursividad, sí la evaluamos a través del recorrido de listas. Ya acá empezamos a ver algunos ejemplos usando funciones propias ya dentro de nuestra base de conocimiento. Podíamos definir una lista, retornar la cabeza o la cola de una lista, si bien esto ya está implementado, pero vimos cómo se hacía, vimos cómo hacer la sumatoria, ¿sí? Tenemos la función sum, pero acá demostramos cómo era la sumatoria, cómo era el conteo, ¿sí?, cómo era mostrar una lista, por ejemplo. Y a partir del punto 6 ya empezamos a ver cómo
podíamos recorrer las listas, ¿sí? De una manera un poco más personalizada. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Que todas las funciones básicas que hasta ahora me provee el entorno, el lenguaje, es para hacer operaciones sobre todo el conjunto de los datos. Ahora, si yo tengo que del conjunto de datos hacer algo en particular sobre un subconjunto, ahí ya entra en juego en los recorridos propios que no pueden, digamos, podría a lo mejor combinar con alguna función predefinida, pero necesito de alguna forma ponerle lógica propia. Y acá es donde entraban los recorridos condicionales, ¿sí? Y acá es donde vimos en el punto 6, por ejemplo, que a partir de una lista de números, por ejemplo, enteros, decían, bueno, contar cuántos elementos hay, pero no todos los elementos, sino solamente los que son pares. Entonces dijimos, bueno, para poder hacer esto, vamos a tener que recorrer la lista, vamos a tener que poner las dos funciones, la función de corte y la función recursiva. ¿Cómo escribo la función de corte? Siempre es nombre de la función, córchete vacíos para indicar que finalizó la lista, y cuando la lista esté finalizada, voy a devolver un 0 porque estoy en un proceso de conteo, así que el 0 no afecta a la suma. Ahora bien, si lo que yo estoy haciendo es, estoy dentro del proceso recursivo, recorriendo la lista, lo que hago es tomo la lista y la separo en cabeza y cola, siempre. Cabeza, 2 puntos, cola. En este caso uno representa X, 2 puntos XS, pero puede ser cualquier otra letra, ¿no? Que ustedes quieran. Siempre teniendo en cuenta que la letra en singular representa el valor de la cabeza y en plural el valor de la cola, ¿no? Que es una lista, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el cuerpo de esta recursiva o de este recorrido recursivo? Si se cumple que el valor de la cabeza X, ¿sí? Yo lo divido por 2, ¿sí? Y le pido, dame el módulo, dame el resto de la división por 2. Si ese resto me devuelve 0, es igual a 0, o sea, fíjense que acá hay un if, entonces, si esto es verdadero, cuento 1 más lo que traiga la cantidad de pares de la lista, que de la cola, ¿no? Que es una lista. Y ahí se vuelve a procesar la recursiva. Si no, si esto no era par, ¿qué teníamos que hacer? Por else, seguir el recorrido. No, ya no hacíamos el conteo, pero sí el recorrido obligatorio. ¿Por qué? Porque si no ponemos recorrido recursivo, estamos cortando el sentido del recorrido y decimos, bueno, si no es par, corto. Es decir, si yo no pusiera este else acá o el else pongo algo concreto, no un recorrido recursivo, voy a estar diciendo, bueno, dame el primer número par que encuentres, nada más. Entonces, de esta forma yo me aseguro con el DEM hacer algo por el verdadero y por el falso seguir recorriendo sin hacer nada. Entonces, en el ejemplo que habíamos visto la clase pasada, teníamos este conjunto de elementos que era una lista y se evaluaba. Por ejemplo, se empezaba y se decía, bueno, a ver, ¿la lista concuerda con la lista vacía? No. Entonces se descarta, digamos, esta expresión y se evalúa esta. Bueno, la lista tiene valores. Bueno, separemos la cabeza en el 2 en X y el resto de la cola en XS. Ahora evaluamos. El 2 es par, ¿sí? O sea, si el 2 lo dividimos por 2, el resto me da 0. Si es sí, cuento 1. Entonces ahí ya tengo un elemento par. ¿Qué pasa? Acá se produce la llamada, la invocación recursiva. Entonces le paso a la misma función ahora la lista, pero ¿qué lista? La cola. El 4, el 5, el 8. Entonces vuelve a recibir, vuelve a evaluar, no es la lista vacía, entonces vuelve a recibir el 4, 5, 8, 3 y 1. ¿Cómo lo separa? La cabeza es el 4, la cola el resto. ¿Sí? Y evalúa. 4, ¿es par? Sí, bueno, cuento, van 2 elementos par. Y vuelvo a recorrer. Ahora recibe este subconjunto, esta es su lista, entonces ahora separa el 5 del resto y evalúa. A ver, vos 5, ¿sos par? No. Entonces, ¿qué pasa? No cuenta, pero sí continúa el recorrido. Entonces continúa con el 8. Entonces, el 8 se unifica en X
y decimos, ¿el 8 es par? Sí, bueno, contemos y sigamos recorriendo, ¿sí? Llega el 3 en X, 3 sos par, no, bueno, entonces no cuento nada, pero sigo recorriendo. Llega el 1, ¿sí? Yo hasta ahora tengo solamente 3 pares. Llega el 1, se unifica en 1, en X, y el XS ya es la lista vacía porque ya no hay más elementos, entonces el 1 es par, no, entonces sigo recorriendo. ¿Qué pasa con la próxima invocación? Ya la cola va a ser la lista vacía, por lo tanto, en ese punto sí, ya la lista vacía concuerda con esta primera caso de corte y me devuelve un 0. Y de ahí se empiezan a unificar todos los valores de todas las llamadas hasta que llego al final, donde me dice, mira, de toda la lista hubo solamente 3 elementos pares. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Le queda eso? ¿Sí? Eso es lo que vimos la clase Profe, pasada. por lo Sí, general, cuando, cuando tengamos que aplicar recursión, lo vamos a aplicar con listas, ¿verdad? sí, 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 siempre con listas. Porque hacer recursión sola, sin listas, se puede hacer, ¿no? Pero implica bastante entrenamiento en Claro. el tema Sí, pues y no ayer, tenemos. No tenemos tiempo. Seguramente con el profe han hecho algún ejercicio claro, sí, recursivo. ayer vimos algunos y la verdad que yo personalmente re perdido, o sea, no, Son muy nos complejos, ¿sí? dejaba. O sea, eran Sí, fáciles cuando vimos la resolución, pero en el eh, momento de en, descifrarlos nosotros, yo por lo menos exactamente. ni pude. No, no, no. Lo que tiene la recursividad que es muy engañosa. ¿Por qué? Porque si yo les digo, mire, la recursividad se basa en una técnica que define el caso base y el caso recursivo. Que el caso recursivo es una invocación hacia sí mismo, ¿sí? Hasta ahí está perfecto, bárbaro. Ahora, la cuestión es plantear una solución recursiva. No es simple, no es fácil, requiere entrenamiento, requiere abstracción, requiere entender que el problema que ustedes están abordando es de tipo recursivo, ¿sí? Porque no todos los problemas son de tipo recursivo, ¿sí? Generalmente la recursividad sale naturalmente cuando tenemos una problemática recursiva y en estos lenguajes que no tienen otra forma de hacer una digamos, una Recorrido. repetición, un recorrido, se hace a través de las listas, así que dentro de todo se simplifica. Pero, ¿qué pasa? Hay muchas acciones, muchos procesos de la vida real que son recursivos, netamente recursivos, y lograr abstraer esos problemas, sobre todo aquellos que son matemáticos, físicos, que llevan mucha abstracción matemática, de las cuales ustedes no están entrenados, porque ustedes están haciendo una ingeniería en donde a todos en primero y segundo nivel tienen una ingeniería básica de análisis, álgebra, física, química, pero en muchas de las carreras de ingeniería más específicas o más especializadas a las matemáticas es en donde en tercer año se empiezan a diferenciar entre ellas. Por lo tanto, sistemas no es una carrera que tenga una base científica, una base matemática muy fuerte. Requieren la matemática como accesorio, como herramienta, pero no es parte fundamental de resolución de problemas, ¿no? Como podrían ser en electrónica, en industrial, en química, ¿se entienden? Acá nosotros, nuestra herramienta principal de trabajo, más que nada, es la lógica, la programación, toda la parte sistémica, que se aleja mucho de los modelos matemáticos. Entonces, muchas veces comprender un modelo matemático están preparados. Para eso ven primero y segundo año todo lo que es ciencias básicas. Pero crear un modelo matemático es muy difícil si no tienen una base. Para eso están los licenciados en computación o los licenciados en matemática, en física, ¿sí? Es decir, o alguno especializado en la rama que tengan que hacer. Si ustedes tienen que trabajar en la rama aeroespacial y tendrán que trabajar con un experto ingeniero aeroespacial. Ustedes no están
preparados para hacer modelos aeroespaciales, pero sí para interpretarlos, ¿se entiende? Entonces, los procesos recursivos son técnicas muy complejas que requieren mucho entrenamiento de abstracto, y como la mayoría está basado en la matemática, por ahí viene el problema de no saber cómo plantearlos al comienzo. Por más que la teoría me diga, sí, mira, tenés un caso de corte y un caso recursivo. Bueno, a veces uno se puede pasar mucho tiempo estableciendo cuál es el caso de corte o cuál es el caso recursivo. Todo va a depender del entorno, de la información que les llegue, con qué experto humano estén trabajando, con qué, digamos, cómo son los requerimientos de su usuario también, porque a lo mejor si el requerimiento del usuario no es tan definido, también cuesta plantearlo, ¿sí? Entonces no siempre es fácil aplicar recursividad en cualquier ámbito de problemática. Por eso es una técnica útil, una técnica muy natural para procesos recursivos, pero eso no significa que el proceso recursivo sea natural. Parece un juego de palabras, pero así es. Eso que te pasó a vos, que le pasa a muchísimos alumnos y profesionales, cuando uno ve un modelo matemático, lo entiende, ya cuando ve un modelo construido, lo entiende, pero empezar de cero, sin un entrenamiento abstracto, es muy difícil. Por eso no evaluamos en la parte práctica recursividad pura, porque implica tener un nivel de abstracción y entrenamiento bastante amplio. Tal vez si nosotros dijéramos, tenemos 3, 4 clases con este tema para trabajar, y sí, lograríamos entrenarnos en ese tema prácticamente, pero fíjense en que tenemos una sola clase, prácticamente 1 o 2 clases para poder entender el concepto recursivo, las listas y hacer recursividad con listas. Entonces, es muy poquito tiempo para que ustedes alcancen ese modelo abstracto, ¿sí? O la creación de modelos Sí. abstractos. Entonces, no se preocupen por esa aplicación práctica. Sí, sí, entiéndanla, ¿no? Eso es importante entenderla. Lo que sí vamos a hacer, por eso yo se los listé a estos ejercicios, sí en el parcial o en el TP pueden surgir modelos como estos, ¿no? Una recursividad en listas o condicional o con argumentos o parámetros. ¿Sí? ¿Queda? Sí, sí. Bien. Entonces, qué otra opción se nos puede presentar? Que también recorramos una lista, pero en el recorrido se nos pide que pasemos argumentos por parámetros para poder hacer algo con esos argumentos. En este caso pusimos un ejemplo que nos dice, a partir de una lista de números enteros, contar cuántos elementos son mayores que un valor pasado por parámetro, ¿sí? Y a partir de ahí definimos, por ejemplo, contar mayores, corchetes para identificar una lista de enteros cortos, un argumento entero, pueden ser uno o más, no sé, dependiendo del enunciado, y un retorno entero, ¿por qué? Porque queremos un conteo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros acá tenemos 2 argumentos de entrada, vamos a tener que, cuando definamos la función, respetar ambos argumentos. Cuando es nuestro caso de corte, siempre el caso de corte está comandado por la lista vacía, ¿no? ¿Y qué pasa con el argumento que acompaña? El argumento que acompaña, como no se va a evaluar, generalmente no se evalúa porque se llega a un valor concreto, eh, se pone el guión bajo, anónimo, para decir, bueno, mira, acá llegó la lista vacía, lo único que hacemos, retornamos un 0, no hacemos nada más, porque no hay nada más que hacer, salvo que ustedes le digan, bueno, a ver, de alguna forma, el último elemento, cuando se termina la lista, tomamos ese argumento y lo agregamos a la lista o hacemos algo en particular, entonces ahí
se analizaría qué se hace. Generalmente no lo hacemos tan complejo, simplemente decimos, hacemos procesos de conteo, de recorrido, de acumulación, pero no hacemos mucha lógica sobre esto, por esto mismo que hablamos recién, ¿no? Hacer una recursividad implica entrenamiento que ustedes no logran tener en el tiempo físico, ¿no? Que es necesario. Bien, entonces, ¿qué pasa si viene una lista con datos? La tengo que separar en cabeza y cola, como siempre, entre paréntesis, pongo el nombre de la cabeza, la variable que representa la cabeza, dos puntos, la variable que representa la cola, paréntesis, con esto represento y espero la lista. A continuación pongo cuál es el nombre del argumento que le voy a dar, acá se le puso valor, pero podría ser B, T, G, cualquier valor. Y se procede al cuerpo. Y en el cuerpo, ¿qué se hace? Como se quieren contar, no todos los elementos de la lista, sino aquellos que sean mayores a este valor pasado por parámetro, acá se hace la pregunta lógica que se dice, a ver, vos, la cabeza de la lista, ¿es mayor que ese valor pasado por parámetro? Si es sí, cuento y recorro. Si es no, solo recorro. Y cuando voy a hacer el recorrido, hago la invocación recursiva, fíjense en que siempre en ambos casos es volver a poner el mismo nombre de la función recursiva, volver a pasar en el primer argumento la lista, en este caso la cola, la XS, porque es la que lleva el resto de los elementos, y luego el valor de argumento recibido. ¿Para qué? Para que este valor se mantenga en todas las llamadas. Es como si yo le fuera pasando este valor, mira, vos empecé a ejecutar, pero te paso los valores para que te puedas ejecutar. En la próxima te paso los valores para que te ejecutes, te paso los valores para que te ejecutes, y una vez que estés ahí, con esos valores haces algo. En ambos casos se tiene que hacer la invocación, ¿sí? Eso es siempre así. Cuando yo tengo un if o una guarda o dos salidas posibles, tengo que hacer o tres o cuatro, lo que sea, porque puede que tenga una guarda de varias salidas. Si estoy ante una recursividad o un recorrido, tengo que volver a poner el recorrido para poder mantener y llegarme al final y poder terminar de alguna forma ese recorrido. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, ahí que usted resuelve con el if, ¿yo podría resolver tranquilamente con guardas si quisiera? Sí, 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 sí. Sí, porque fíjate O sea, que yo puedo elegir el que yo quiera. Supónse que si yo en un parcial no te especifican usa tal cosa, o si vos no, usas no, no. el que te parezca Uno apropiado. elige el que quiere. Sí, 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 sí. Vos ahí podrías decir, yo ahí lo resolví con un if then else. ¿Por qué? Porque es la forma más natural de ver un condicional doble, ¿no? Pero vos podrías hacer una guarda que diga x mayor a valor igual a uno más contar mayores, x ese valor. Guarda otherwise, recorrer, ¿sí? Entonces, si se cumple la primera guarda, contas y recorres. Otherwise, Claro. recorres solamente, por ejemplo, ¿sí? Ni siquiera te hace falta preguntar por el valor contrario, porque ya si no es mayor, si X no es mayor al valor, pasa por el falso. Así que se cumple el otherwise. ¿Se entiende? ¿Qué no aplicaría en este ejemplo? Un case. ¿Por qué? Porque en el 7, un case no aplica porque esto es una pregunta lógica que devuelve true o false, no un valor numérico. Entonces, en este caso no. Pero en el primero, fíjense en que ustedes podrían haber hecho un case, por ejemplo, y haber dicho case mod x2 y poner, si el caso era 1, era 0, contaban y recorrían. Y otherwise o uno recorrían solamente. También podrían haberlo hecho. Yo siempre les sugiero, traten de resolverlo como a ustedes les sea lo más simple posible. Y que funcione, ¿no? O sea, primero que funcione. No se pongan a inventar o tratar de complejizar las cosas porque si no, no les va a salir y tienen poquito tiempo para resolver. Claro. No, yo les Eh, preguntaba.
Sí, No, se le preguntaba porque, bueno, yo me quedo como más cómodo con guardas y sí, 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 sí. sinceramente no tengo muy presente el case, no, ni siquiera me acuerdo cómo se aplicaba y bueno, y por ahí hasta me confundo un poco, pero las guardas Sí, las sí, tengo más sí. claras y por eso le preguntaba. Sí, 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 sí. Podés usarlo como sea. Acordate, repasa bien porque en el teórico se te va a preguntar y eh, a veces hay situaciones, bueno, las guardas pueden aplicar a todas, te puedes llevar más tiempo aplicarlas si no aplicas un case, por ejemplo. Eh, Hay problemas que son más fáciles con un case que con una guarda, pero eso depende de tu forma de resolver. ¿M? Y en la comunidad Haskell siempre se usan las guardas, uno ya toma como patrón, usamos las guardas y es lo que más se usa. ¿M? Así Claro. que mientras funcione, está bien. Marcio nos dice que también se podría resolver con un filter y un len. Eh, para hacer eso, es lo que vamos a ver ahora a continuación, tendrías que primero, para hacer un filter, tenés que crear una sublista que cumpla con la condición y después recién tirarle un len. ¿M? Es posible que te sea más fácil hacer esto que la segunda opción. También es posible, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora con generación de lista, pero pues, sí, podrías hacerlo. ¿M? Lo que pasa es que con esta forma ya resolves el conteo, o sea, vas sacando, seleccionando los elementos y contando a medida que los vas considerando. De la otra forma, primero tenés que considerarlos, acumularlos, coleccionarlos en una lista auxiliar y después pedirle un len a esa lista auxiliar, ¿sí? Pero también se puede hacer, ¿sí? Y eso es el punto 8, que es la generación de listas. Cuando ustedes tienen que coleccionar sublistas, tienen que hacer un filtro, ¿sí? Eh, o generar una lista a partir de valores o lo que sea, se usa la generación con 2 puntos, ¿sí? 2 puntos o más, que también es la concatenación de listas. Lo que pasa es que el 2 puntos es el más natural porque responde al formato de cabeza-cola. Entonces, si ustedes tienen que generar una lista, lo que se hace es, se utiliza en el momento de generación, se le pasa el valor de la cabeza, como se obtenga, puede ser a través de una condición o no, una guarda o lo que sea, y después se le añade los 2 puntos para decirle, bueno, añadí todo lo que pueda venir en la próxima elementos de la cola, ¿sí? Entonces, en este punto 8 dice generar una lista de números descendentes a partir de un valor inicial. El proceso termina cuando el número se, sea cero. Esto es un ejercicio muy simple que más que un filtro está generando una lista completa, ¿no? A partir de una condición. Ahora en el próximo tema sí vamos a ver cómo hacer filtros para que lo vean. En este caso se recibe un valor inicial entero y se espera una lista generada. Por eso, del lado de la salida va la lista. Entonces, en este caso, esperamos un valor, cuando venga el valor 0, vamos a terminar y vamos a generar la lista vacía. ¿Sí? Puede también que acá venga otra lista, ¿no? A partir de una lista genero una sublista. Es decir, yo voy recorriendo la lista principal y voy generando también. En este caso espero un número, ese número lo voy a concatenar a la lista. ¿Y a qué lista lo voy a concatenar? Al generar lista, pero del número -1. Entonces, si yo esta función la empiezo con el valor 10, va a coleccionar el 10, después le va a decir, bueno, ahora coleccioname el 9, después el 9, el 8, el 7, el 6, 5, así, hasta que este llegue al 1. Cuando colecciono el 1, hace 1 menos 1, 0, esto va a cumplir la condición de corte 0 y pone la lista vacía y termina, ¿sí? Esto que está abajo es lo mismo, nada más que en lugar de usar el operador 2 puntos, se usa el más,
para concatenar, pero como voy a concatenar listas, me tengo que asegurar que el elemento acá en el cuerpo siempre sea una lista. Por eso acá el número va entre corchetes y acá no. Acá no hace falta porque internamente lo que hace Haskell les dice, bueno, a ver, este número individual yo lo incorporo a la lista. En cambio, en este caso, lo que está diciendo es, esta lista la incorporo a esta lista, ¿sí? Si bien es una lista unitaria de un solo valor, pero necesito que sea lista para que el más funcione, si no, no funciona. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. ¿Está? Bueno, esa es la generación por lista con recursividad de listas. Hay otra forma de hacer esto, que son las listas por comprensión. Calculo que ayer lo vieron también con el profesor, que es una de las formas más simples, más compactas, y son las que más se usan para poder generar listas, ¿no? O filtros, o hacer filtros de datos. La definición por comprensión que se llama es una definición que se encuentra entre corchetes. Fíjense que es una, una expresión encerrada entre corchetes. Eso significa que su resultado va a ser una lista, ¿sí? Es decir, cada vez que ustedes usen este formato, van a terminar en una lista. Puede ser una lista vacía o una lista de uno o más elementos, ¿sí? Lo que sea, o lo que nosotros pongamos en condición. Está compuesta de dos partes fundamentales, de las cuales la segunda también está compuesta de algunas partes que ahora vamos a verla. Básicamente, la primera parte, antes de la guarda, ¿sí? Es aplicar alguna función de cálculo para generar la lista, ¿sí? En este caso es simplemente, la función es tomar el valor de una lista generada, nada más. Pero acá podría decir, bueno, este valor lo elevo al cuadrado, lo multiplico por algún valor, le aplico alguna función que yo ya hice previamente, ¿sí? Acá puede ir cualquier función. Del lado derecho va a ir de dónde puedo sacar yo los datos, ¿sí? Yo puedo sacarlos de alguna lista que reciba por argumento, que pase, ya eso lo vamos a ver en los ejemplos, o puedo generar yo una propia lista. Acá en Haskell hay una forma de generar listas en forma automática que es corchetes, ¿sí? Un valor inicial, 2 puntos, 2 puntos, un valor final, ¿sí? Esto es una secuencia, es muy parecido al range, ¿se acuerdan de Python? Donde ustedes hacían un range de 0 a 10 o de 1 a 10, ¿sí? Donde en Python en particular nunca se alcanzaba el último valor. Acá sí, acá se toma el valor inicial y el final, ¿sí? Y esto inicialmente por defecto se genera una secuencia de 1 en 1, ¿sí? Si empieza en 1, el próximo valor es un 2, un 3, un 4. Es la secuencia que está acá escrita acá a la derecha, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo corchetes 1.10, le estoy diciendo, dame un rango, dame una secuencia de valores enumerables del 1 al 10. ¿Sí? Entonces me da una secuencia 1, una lista de enteros, en este caso del 1 al 10. Entonces, esta lista, le digo que se le está expresando en esta definición. Se le dice, mira, cada valor que se tome de esta lista se sube a la variable X y a partir de ahí se hace algo con ese X. En este caso se lo deja tal cual como está. Pero, como dijimos hace un ratito, podríamos hacer alguna otra operación como vamos a ver en el slide siguiente, ¿no? En este ejemplo, si yo evaluara esta expresión, X guarda X haciendo una implicación de la lista de 1 a 10, lo que me va a devolver es una colección de todos los elementos que se generaron acá y que se subieron a memoria en X y me terminó dando una lista del 1 al 10. ¿Sí? Esa es la generación muy parecida a la generación como hicimos recién en forma recursiva, nada más que esta la hicimos en forma ascendente. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Se acuerdan que acá dijimos que va la función de transformación? Podemos decir, mira, yo a partir de una secuencia de 1 a 10, quiero levantar cada elemento en X,
pero en el cuerpo, ¿qué vamos a hacer? Al X lo vamos a multiplicar por 2. Entonces, cada valor que venga de acá generado, vamos a multiplicarlo por 2. Entonces, el 1 se va a multiplicar por 2. 2 por 1, 2, después 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, y así hasta el 2 por 10, 20. ¿Sí? Fíjense en que acá he generado una lista con la misma cantidad de elementos de la lista original, pero ahora modificándola y poniéndole, por ejemplo, la multiplicación por 2 a cada elemento. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, profe. Bien, hasta ahí es una generación de lista completa, ¿sí? Misma cantidad de elementos de una lista original, misma cantidad de elementos resultantes, ¿sí? Si yo acá tenía 10 elementos, acá voy a tener 10 elementos resultados, ¿está? Es decir que, estos dos primeros ejemplos van a retornar una lista completa, tal cual como la lista de origen, ¿sí? Esta es nuestra lista de origen, que tiene 10 elementos, retorno 10 elementos iguales, o en este caso 10 elementos transformados. Las listas por comprensión también pueden incluir lo que se llama la definición de condiciones para restringir qué valores van a terminar en la lista. Y ahí es donde empieza el concepto de filtro que recién Marcio planteaba. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, mira, a partir de una lista, quiero generar otra lista, pero con alguna restricción. Entonces, en este ejemplo, ¿qué se pide? Generar en una lista solo los elementos que su doble sea mayor o igual a 12, usando el rango de 1 a 10. Entonces, a partir de una lista de 1 a 10, yo quiero generar el doble de cada valor, pero solamente vamos a dejar en esa lista aquellos que el doble sea mayor o igual a 12. Entonces, fíjense que cuando yo empiezo con el primer valor, X vale 1. 2 por 1 es 2, ¿sí? Cuando se evalúa esto, acá hay, la coma es la que separa toda la definición formal y empieza la condición. Mi condición dice que, en este caso, X es mayor o igual a 6, ¿sí? Que va a ser el momento en donde el doble va a ser igual a 12, ¿sí? Entonces, mientras X sea mayor o igual a 6, voy a coleccionar, si no, no. ¿Por qué? Porque en este caso, si X vale 1, 2 por 1, 2. Entonces 2 no es mayor o igual a 6, se descarta. El 2, 2 por 2, 4, no es mayor que 6, se descarta. 2 por 3 se descarta, ¿sí? No, perdón. 2 por 3, 6, no, hay algo que tengo mal acá. 5, no, no, está bien, está bien. Estaba yo, estoy yo con, estoy haciendo bien, ¿no? Sí, Pero sí, si sí, ahí sí. dice que la condición es mayor o igual a 6 y en la lista de retorno abajo no está ni el 6 ni el... Es, claro, no, no, es que lo que pasa es que acá son los resultados posibles y esta es la condición del X. O sea, Ah, claro. solamente se Si van el a X es mayor a tomar 6. cuando la X sea mayor que 6. Quiere decir que, por Claro. ejemplo, Muy bueno. cuando valga 1 lo descarta, cuando valga 2 lo descarta, cuando valga 3 lo descarta, cuando valga 4 lo descarta, cuando valga 5 lo descarta. Cuando valga 6 lo toma, porque X mayor o igual a 6. Entonces, el 6 por 2 es 12, por eso lo colecciona, ¿sí? Después, el 7 lo colecciona, el 8 lo colecciona, el 9 lo colecciona y el 10. Entonces, ¿qué pasó? Yo acá le dije, mira, usa esta fórmula, pero solamente cuando el X sea mayor o igual a 6. ¿Se entiende? Entonces solamente hace un subconjunto. En lugar de devolverme los 10 posibles dobles, me devuelve solamente los últimos 5. ¿Se entiende? Sí, y profe, y si por ejemplo quisiera que se cumpla la condición que está, o sea, el X elevado, o sea, el X por 2, Lo tendrías que tengo que poner acá. agregar X por 2 ahí, Exactamente. claro. Vos tenés que hacer de que
cuando el x por 2 sea con la condición que quieras, recién coleccionas. ¿Está? Si no, no, porque es la condición que vos le estás dando para que ese valor se guarde, ¿no? Se almacene, ¿sí? Claro. Puede ser acá una invocación de función también. Ya después vamos a ver algún ejemplo donde acá estamos haciéndolo muy simple con números y con condicionales, acá con una multiplicación y acá con una comparación, pero puede ser que, por ejemplo, esto sea una invocación a alguna función ya previamente hecha. Esto puede ser, recuerden que esto es una condición lógica, true o false. Ustedes pueden invocar acá una función que sea verdadera. Por ejemplo, decir, bueno, a ver, que los elementos sean pares. Solamente voy a guardar acá aquellos que sean pares, por decir algo. Usas una función o alguna función que te diga, ah, mira, si este elemento cumple con tal condición, recién lo considero, si no, no. ¿Está? ¿Sí? Sí. Algunos otros ejemplitos. Acá, por ejemplo, bueno, es sin condición, se genera un rango de 50 a 100, eh, y con cada uno de estos valores se multiplican x por x. Así que se hace en este caso se hace la multiplicación, bueno, de 50 por 50 y así de 100 por 100 hasta llegar a los 10.000. En el mismo ejemplo, pero poniéndole una condición de que solamente tome del x cuando sea menor que 70, es decir, los primeros x desde 50 hasta 70 sin incluir. Entonces, fíjense que va a tomar los primeros valores hasta que se encuentre este valor, que es el último, el 69. Ya para el 70 no. Esa sería otra forma. El caso como decíamos, podemos usar un número par o algo así. Acá en este caso se generan los números de 50 al 100 y se van a generar aquellos que eh, coincidan con que el resto de dividir por 7 sea 3. Entonces, por ejemplo, si este valor dividido 7 me da 3, recién lo considero. Entonces me da esta lista. Eso es como para ver algunos ejemplos. Ah, no me quedo más. Bueno, después vamos a hacer en el práctico, yo voy a dejar acá, pero después del recreo vamos a volver sobre esto, pero ya con funciones propias nuestras. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo que invocar una lista? Acá viene una función propia, acá tengo que hacer alguna condición, acá en lugar de generar yo mi propia lista, perdón, en lugar de generar una lista, genero solamente, las recibo por parámetro y la uso. Y antes de irme, una de las cosas que tiene esta forma de generar rangos es muy importante porque, ¿se acuerdan que yo les dije que Haskell era uno de los lenguajes que, por tener enlace tardío, enlace donde los parámetros se evalúan en el momento que se necesitan, eh, podemos manejar lo que se llama listas dinámicas, listas infinitas? ¿Se acuerdan que dijimos que este era un lenguaje muy potente matemáticamente porque podría manejar grandes números, grandes volúmenes de datos? Bueno, acá, por ejemplo, yo podría hacer un rango de listas en donde empiece en 50, pongo 50, 2 puntos, 2 puntos, y no le pongo límite superior. Entonces, ¿qué pasa? Esto me va a tender a generar una lista de infinitos números, ¿sí? Porque yo no le pongo el límite superior. Pero ¿cómo hago para que esto no se quede dando vuelta y se me plantee la memoria? Siempre se combina una lista infinita con alguna condición de corte. Esa condición es indicar y decirle, mira, yo te voy a pasar una lista de números infinitos, pero vas a procesar aquellos que cumplan cierta condición, ¿sí? O hasta que cumplan cierta condición, ¿está? Dame los primeros 100 o dame los primeros que cumplan tal condición, ¿sí? O el porcentaje, o los que cumplan tal porcentaje, o dame el 10% de todos
de una submuestra, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que si mi población es infinita, no la puedo considerar por sí misma, entonces tengo que tomar una muestra acotada. Bueno, esta es una forma de manejar eso. Ante una población infinita, puedo decirle, bueno, mira, dame una muestra acotada en base a algún cálculo matemático para generarla y en base a algún límite para poder acotarla y que sea una muestra representativa. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Si no, no hay manera, ¿no? Por supuesto que una lista infinita por sí misma no la podemos procesar. ¿Mm? Bien, ¿estamos hasta ahí entonces? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Bueno, yo paso seríamos a la parte 4, así vemos el teórico es relativamente corto, pero lo quiero terminar para que les cierre todo el tema de la parte teórica que van los cuestionarios. Después nos tomamos una pausa y hacemos un práctico donde vamos a aplicar todo esto, ¿no? Todo lo que va en el parcial y que les puede servir para el TP. Bien, la última parte, que es la parte 4, vamos a completar la parte de tipos compuestos de tuplas. Vamos a ver algo de tipos definidos por el usuario y polimórficos. Con respecto a las tuplas son estructuras de datos como las listas, pero a diferencia de las listas, son un conjunto de elementos donde pueden tener distintos tipos de datos, ¿sí? No necesariamente ser del mismo tipo. La lista tenía como requisito que sean del mismo tipo. Las tuplas son siempre finitas, no pueden ser infinitos, ¿m? Por eso siempre una tupla es de tamaño fijo y generalmente las tuplas se construyen con pocos elementos porque generalmente la tupla se usa para representar conjuntos de valores que representan alguna entidad, ¿m? Y generalmente está acotada esa entidad en 2, 3, 4, 5 valores, no más que eso, ¿m? Que representan a lo mejor algún elemento en particular, ¿sí? Por ejemplo, una observación, por decir algo, del telescopio, tener las coordenadas las coordenadas del punto, por ejemplo, estás con el telescopio, tenés las coordenadas en XY, pero también tenés las coordenadas de posicionamiento del telescopio, tenés a lo mejor valores de acuerdo a si estás usando filtros de luz, ¿sí? Infrarrojo, luz visible, ¿sí? Ultravioleta, entonces a lo mejor ante una observación tenés ciertos valores que acompañan a esa observación y que hacen a la definición de ese punto, por ejemplo, observable. Entonces, muchas veces en ese caso se dice, como son todos datos que pueden ser de distintos tipos y representar distintas cosas, se entuplan, se encapsulan en una tupla y después se ponen en listas. Entonces, es muy común ver listas de tuplas. Entonces, después yo lo que hago es ir sacando los elementos a medida que lo necesite, por ejemplo. ¿Está? Entonces, la tupla dijimos que bueno, es una asociación de elementos donde pueden tener tipos distintos. Siempre la aridad es la cantidad de elementos que tiene la tupla. La tupla vacía se pone con paréntesis. La tupla, a diferencia de las listas, se usa los paréntesis, en cambio en la lista los corchetes, ¿no? Y no están permitidas tuplas de longitud 1, ¿por qué? Porque si vamos a hacer una tupla de un solo elemento, estamos hablando de un tipo simple, así que no tiene sentido. Generalmente es o la tupla que llega vacía o con más de un elemento. En este caso yo puedo tener, por ejemplo, una tupla de 2 booleanos, o una tupla de un booleano, un char, un booleano, y así podemos ir combinando. Con respecto a ¿qué funciones necesitamos para manejar tuplas? Y bueno, mínimamente vamos a tener funciones para acceder a cada uno de los elementos, porque como la tupla es un conjunto de elementos compactos, ¿sí? Si a mí me vienen 2 elementos en una tupla, así es como los voy a representar y visualizar. Pero muchas veces esos 2 elementos por sí mismos no me sirven para
hacer algún cómputo o algún cálculo. Por ejemplo, el ejemplo de la toma de lectura por un telescopio, ¿sí? Si yo tengo que analizar la posición en X o Y, ¿sí? O el rango del filtro, qué filtro se está tomando, el ultravioleta o el luz blanca, tengo que separarlo, individualizarlo. Entonces voy a tener que hacer tantas funciones de acceso a la tupla como elementos tenga, ¿sí? Eso significa que, por ejemplo, si yo tengo una tupla de dos elementos, nosotros si usamos tuplas vamos a usar a lo sumo dos elementos, no más de eso, pues si no se empieza a complicar, ¿no? Entonces, si yo tengo una tupla de dos elementos, voy a tener que hacer alguna función que devuelva, por ejemplo, el primer elemento o el segundo. Ahora lo vamos a ver. Este es un ejemplo de un, una función que dado un valor yo devuelvo un valor, el valor anterior y el valor posterior, ¿sí? Entonces, este sería un ejemplo en donde yo podría llegar a usar una tupla y decir, bueno, a partir de un elemento tengo que devolver un solo valor, porque las funciones retornan un solo valor, pero compuesto de dos valores, ¿sí? Uno que es el valor x menos 1 y el otro el valor x más 1. Entonces, si yo le digo, mira, llamemos la función andPost, te paso el 2 y me devuelves el 1 y el 3. Eso sería como un ejemplo de uso de una tupla en un retorno. Puede servir para cuando yo tengo que retornar más de un valor y no tengo forma de hacerlo, porque una función retorna un solo elemento, entonces lo entuplo, lo agrupo y ahí lo retorno. Después lo separo en algún momento, ¿sí? ¿Cómo lo separo? Bueno, como esto que les decía yo recién, voy a tener que hacer alguna función para sacar cada elemento de la tupla. Supongamos que tenemos una tupla de dos elementos, string y float, vamos a tener que hacer una función para sacar el primer elemento y el segundo, ¿sí? O el primero y el último. Y si tuviera tres elementos, sería el primero, el segundo y el tercero, ¿sí? O el primero, el medio y el último. Eso depende del nombre que ustedes quieran poner. En el caso para sacar el primer elemento, ¿qué hago? Yo recibo la tupla completa, el string y el float, y devuelvo solamente el string. ¿Por qué? Porque estoy devolviendo el primer valor de la tupla. Cuando yo voy a eh, desentuplarla, digamos, separarla, digo, recibo el x, y después retorno solamente el valor de x. El y lo descarto, ¿sí? También ustedes podrían acá poner el y en anónimo, porque como no lo van a usar, simplemente pueden poner x, anónimo y devuelven x. Y si quiero sacar el último elemento o el segundo elemento, puedo decir, bueno, las, y hago lo mismo. Le digo, mira, recibo un string y un float, pero voy a devolver un float, el primer elemento es x y el segundo y, pero yo retorno el y. Nuevamente, si este x no lo vamos a usar para nada, podría ponerlo en forma anónima, siempre respetando el lugar. No podría poner y solo o x solo, sino tengo que respetar que son dos lugares. Así que para eso se usan las variables anónimas, para que en aquellos lugares donde tengo que respetar el posicionamiento del argumento, pero en el cuerpo no lo tengo que usar, uso la variable anónima. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Ahora después vamos a hacer un ejemplo. Lo vamos a ver. Bien, eso es con tuplas. No es más complejo que eso, pero cuando vayamos al práctico vamos a tener que prestar atención porque cuando me vienen datos entuplados tengo que tener la precaución de ver cómo manipularlos, cómo separarlos, así que en el práctico nos va a llevar un poquito más de tiempo el tema. Normalmente en el parcial no, se trata de no tomar tuplas porque ya son muchos contenidos para evaluar. Entonces, generalmente se toman tipos de datos simples con listas, ¿no? Pero en el TP, no sé si en el TP le están pidiendo tuplas, generalmente en el TP sí les piden manejar a lo mejor algún dato compuesto, entonces ahí manejan tuplas. ¿Vieron con el profe tuplas, no? Ayer. Sí, sí vimos un ejercicio de, por ejemplo, multiplicar vectores, Uh -huh. en donde, bueno, vectores en R3
donde bueno, era con tuplas. Bien, está, bárbaro. Bien. Eh, no sé si en el TP les pedirán algo con tuplas, a veces ponen tuplas y otras veces no, pero bueno, eh, ya yo les voy a mostrar un ejemplo, acá les tengo después se los subo para que les quede. Bien, el próximo tema teórico que se les va a tomar, tipos definidos por el usuario. Hay muchas formas de definir tipos en Haskell, de manera más simples, más difíciles. Nosotros vamos a hacer solamente dos formas muy simples. ¿Por qué? Porque crear todo un tipo una tipificación de datos es compleja porque un tipo de datos está compuesto por un conjunto de valores y un conjunto de operaciones asociadas a esos valores. Entonces, si yo tengo que crear un nuevo tipo de dato nuevo, ¿sí? Que no exista en ningún lado, voy a tener que establecer específicamente qué valores va a llevar ese tipo de datos, cuáles son los rangos posibles que va a aceptar y cuáles son las operaciones que van a necesitar esos datos. Suma, resta, multiplicación, todas las operaciones. Hacer eso no es tan simple porque tenemos que usar clases, combinar con de muchas maneras y muchas clasificaciones, muchas tipologías, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a dedicar a ver las dos formas más simples de fabricar tipos definidos por el usuario y es utilizando tipos ya preexistentes en el lenguaje, que son los números, ¿no? Recuerden que todos los lenguajes de programación mínimamente tienen definidos los números, el entero, el float, el char, el boolean, ¿sí? Acuérdense que todos esos terminan siendo números, tarde o temprano terminan siendo un número binario, ¿está? Entonces, todos esos tipos ya preexistentes se utilizan. Entonces, la primera forma que vamos a ver es lo que se llama sinónimo de tipo, que no es una definición per se de definición de tipo, sino que a un tipo conocido le cambio el nombre, ¿sí? Para que sea más ameno, para que sea más interactivo con el usuario, ¿sí? Para que sea más clarificativa la expresión de ese tipo. Es por eso que se usan para proporcionar abreviaciones para cualquier expresión de tipo y aumenta esa legibilidad de los programas. ¿Cómo es la sintaxis? Se usa la palabra type, se pone, bueno, un nombre específico al nuevo nombre de tipo que se quiere poner, igual y a una expresión de tipo conocida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, bueno, se hizo el ejemplo type nombre igual a string. Ustedes ya conocen el string, ¿sí? Porque ya está predefinido en Haskell. Pero si ustedes recuerdan, cuando vimos listas, dijimos que el string en sí mismo no es un tipo nativo, sino es un tipo que se arma con un conjunto de char. Entonces, si ustedes se fijan, el string en realidad es una lista de char, ¿sí? Entonces, cuando uno trabaja con string, es más natural ver la palabra string que ver la lista de char. Entonces, el string es un sinónimo de tipo de una lista de char. ¿Se entiende? Y en este caso yo estoy haciendo un sinónimo de tipo de string. Es decir, al string le estoy poniendo nombre, el valor nombre, digamos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el nombre en realidad es una lista de char. Si yo voy a ver cuál es el tipo que representa nombre, es una lista de char, ¿sí? También puedo decir, mira, vamos a cambiarle al tipo float, le vamos a llamar precio. Entonces decimos, bueno, esto va a ser de tipo float. Y podemos hacer un tipo, por ejemplo, producto, que sea una tupla, en donde yo diga, bueno, tengo nombre y precio, que no es nada más ni nada menos que decir, tengo una tupla de string y float. Nada más que eh, establecer en mi base de conocimientos string y float, cuando yo vea la definición de esos datos, posiblemente
no, a simple vista no sepa qué representa un string o el float. Pero si yo lo veo de esta forma, mira, yo ya sé que estoy definiendo un producto y que ese producto tiene dos elementos. El primero representa el nombre y el segundo representa el precio, ¿sí? Entonces, de esa forma, cuando ustedes están escribiendo programas, son más legibles. ¿Por qué? Porque le están dando sentido a lo que están representando. Pero no están cambiando la base, ¿no? No están cambiando la tipificación original. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso nos lleva a conclusión de que la sintaxis type no es un nuevo tipo de datos, solo una nueva forma de expresar ese tipo de dato conocido. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Eso porque es importante tenerlo en cuenta. Pues, una, que se preguntan los teóricos, y segundo, que como no es un nuevo tipo de datos, Haskell, cuando tiene que hacer validaciones de tipo, inferencias, trabaja sobre el tipo original, en este caso sobre la lista de char o sobre el float. Si bien encuentra un nombre, pero sabe que el nombre es una string o una lista de char. Y si encuentra el precio, sabe que es un float. Y si encuentra el producto, sabe que es una tupla formada por lista de char y float. Entonces, es rápido, no implica ningún costo porque estos nuevos nombres solamente están dando una nueva nomenclatura a los tipos ya conocidos. ¿Sí? La otra definición que vamos a ver es la expresión data, ¿sí? La sintaxis data, que sí permite definir nuevos tipos de datos a partir de ya conocidos, ¿no? ¿Qué significa crear o definir nuevos tipos? Implica que ahora sí el motor de inferencia de tipo va a controlar que esos datos coincidan, que las operaciones que se hagan sobre esos datos coincidan, que la inferencia se pueda realizar, ¿sí? Entonces, el data le da, ahí sí le da un poco más de formalismo y digamos, de tipificación a esa nueva construcción. Entonces, data permite definir nuevos tipos de datos. La expresión type solamente permite definir un nuevo nombre, ¿no? Renombrar un tipo conocido. Resumiendo, ¿no? Se utiliza para construir un nuevo tipo de datos, pero siempre formado a partir de otros. Nunca uno nuevo, es decir, por decir algo, si yo quiero crear un tipo de dato que tenga palito, 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 porque se me ocurrió en lugar de tener números, ¿sí? Tendría que ver si en ese caso yo voy a tener que ver cómo establezco, eso seguramente va a ser una lista de char, pero con una condición. Por ejemplo, que sean solamente, por ejemplo, la I mayúscula, para poner el palito, por decir algo así. Bueno, eso que yo quiero fabricar no es un tipo de dato estándar. Entonces ahí tengo que hacerlo con clasificaciones de datos, con tipos de operaciones asociadas, es más complejo. Acá simplemente le digo, no, mira, vamos a construir a partir de datos ya conocidos, una string libre o una lista de char libre, números enteros, enteros largos, enteros cortos, float, boolean, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la definición de nuevos tipos usados con data? Aumenta la seguridad de los programas, ya que el sistema de inferencia de tipos es el que va distinguiendo entre los tipos definidos por el usuario y los tipos predefinidos. ¿Sí? Entonces, interviene un poquito más de control ahí. ¿Cómo se construye un tipo de dato con esta expresión? Se pone la palabra reservada data, se pone el nuevo nombre de tipo y se pone un nombre que asocia al nuevo nombre de tipo con todos los tipos posibles que sean conocidos. ¿Sí? Este tipo 1, tipo 2, tipo N, tienen que ser tipos predefinidos, no pueden ser tipos nuevos. Entonces, también podría definirlo de esta forma, donde yo le digo,
nombre del tipo, y puedo poner un nombre de campo para identificar cómo se va a llamar ese tipo, como en el de recién de persona. Teníamos una string y un float. Yo podría decir acá, bueno, esto representa el nombre, es una string, y esto representa la edad, por ejemplo, o el precio del producto, ¿sí? Un float. Entonces, acá tenemos ejemplos con ambas cosas para que ustedes vean. Supónganse que yo uso type para redefinir el string con la palabra nombre, uso el type para redefinir el float con precio, y voy a crear un tipo de dato llamado producto, ¿sí? Data producto. Le pongo un prefijo PR, que sería el prefijo del tipo. Le pongo el primer tipo de dato conocido, en este caso nombre, porque ya está tipificado como nombre, que es una string, y el precio, que está tipificado como float. A partir de esto yo puedo decir, bueno, mira, hagamos una función que diga es costoso, ¿qué cosa? Un producto, y retorno un booleano para saber si es costoso, sí o no. Entonces lo que le digo es, bueno, a ver, mira, cuando vos recibas el producto, vos vas a recibir el prefijo del tipo y dos valores, ¿sí? Dos tipos juntos. Como en este caso lo que quiero evaluar es el precio, el nombre lo pongo anónimo, porque no lo voy a usar del lado derecho, pero el precio le pongo el nombre precio. Y después acá adentro le digo, mira, precio mayor que 25.000. Si hay algún valor que entre en precio que sea mayor a 25.000, me va a dar true. Y si no, me va a dar false. Entonces, esta función lo que hace es, espera un tipo de datos formado por dos elementos, evalúa el segundo, y si es mayor que un determinado valor, devuelve un true o false. ¿Sí? Sería muy parecido al manejo de tuplas. Nosotros más vamos a hacer manejas de tuplas, no vamos a hacer esto en práctico, no vamos a usar esto. Sí es importante que lo tengan en cuenta porque son preguntas de examen, de cuestionario y de examen final, donde se les pregunta, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un type, entre un data. Eso es lo más relevante que tienen que ver. En el segundo ejemplo, ponemos ver producto, le paso todo un producto y quiero ver en formato de string el resultado. Entonces, como en este caso quiero ver todos los datos del producto, le pongo las dos variables, se las instancio con nombre y precio, para que no queden anónimas. Y se suban a memoria, ¿no? Se unifiquen. Entonces después, bueno, armo una cadenita, una lista de char, fíjense que es una cadena estática, producto, nombre, ¿sí? Concateno con show nombre, que sería el valor de la variable nombre, concateno con una cadena estática precio, más show precio, que sería el valor del float. Recuerden que todo lo que está en doble comillas es una string, así que básicamente esto es una lista de char. Entonces lo que estoy haciendo es, estoy concatenando esta lista de char, más este show devuelve una lista de char, porque transforma lo que venga en una string. Esto es una lista de char, y esto, si bien es un float, termina siendo un float el precio, pero también lo transforma en una lista de char y puede concatenar todo con el más. ¿Sí? ¿Estamos? Y si ustedes quisieran, en lugar de poner solamente el valor, pueden decirle, bueno, a cada componente le pongo un nombre de componente para poder identificar. Acá es como que está de más, porque yo ya sé que el tipo nombre ya está identificado y representa un nombre y el precio, pero si yo acá fuera string y float, es mucho más visible decir, mira, el primer elemento representa un nombre y el segundo un precio. Así que cualquiera de las dos formas se puede representar. ¿Estamos hasta ahí?